Hola, hola. Bienvenidas a todas, todos, todes, a esta nueva clase de la Escuela Sindical, este segundo semestre de Derechos Colectivos. Eh, Perdón, estaba viendo una cosa. Eh, ya estamos en la clase número 12. Nos van quedando cuatro clases aparte de esta. Las próximas clases van a ser un poco más prácticas y, por lo tanto, probablemente vayamos a cambiar un poco la forma en que vamos a hacer las clases y lo vamos a conversar, por supuesto, y lo vamos a enviar por correo. En particular, la clase de hoy día es de negociación colectiva fuera del código. Era una clase que estaba programada para unas clases antes, pero por temas de, ¿cómo se llama?, de disponibilidad, no pudimos concretarla en esa fecha, entonces la vamos a tener hoy día. Eh, Eso, entonces, negociación colectiva fuera del código. Dijo con usted a la profesora Daniela Marci Muñoz, quien es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso. Eh, Profesora, hola, ¿cómo está? Muy bien, desde Valparaíso. Me estaba acordando cómo era ir a veces a Santiago. No sé si en esta época ya hace mucho calor, pero bueno, qué raro. Ya, bueno, ya no es tan raro estar así, pero ojalá que podamos tener otras formas de encuentro más adelante. Sí, está haciendo calor en realidad. Hoy día un poco menos que otros días. Pero sí, pues. Profe, la dejo entonces, Muy bien, la clase. gracias. Bueno, como explicaba Amaro, el tema propuesto quizás no es de los que tengan una directa relevancia práctica, sino que es más bien para plantearse ciertas ideas, revisar algunas nociones y más en un contexto como el actual en que estamos repensando las reglas, intentando diseñar nuevos acuerdos y el tema de trabajo, como ustedes bien saben, es clave en la sociedad después de esta pandemia. Probablemente lo tenemos muchísimo más claro que en otras épocas, que el tener un trabajo tiene sus complejidades y no tenerlo también es una dificultad muy importante, y a diferencia de lo que a veces se había instalado, eh, el tema del trabajo no ha pasado. Y tiene dimensiones que no solo son la subsistencia, que ya es mucho, sino que tiene que ver con la participación política, con el poder incidir en las reglas que a uno lo afectan, y en general por eso también se le conecta con la democracia. El, la negociación colectiva por fuera del código casi podría resumirse con esto en Chile, si es por mirar reglas, con el estado de cosas que quedó después de la reforma, en que tenemos una negociación colectiva arreglada, que es como el eje del sistema. Seguramente ustedes pasan gran parte de esta formación revisando esas reglas, y seguramente ustedes eh, conocen mucho más esas reglas, los plazos, la oportunidad para hacer las cosas, que cualquier académico o abogado, si es que son dirigentes que les han tocado estas negociaciones, en que casi lo más importante es tener un calendario pegado en la pared. Eh, pero después de la reforma del 2016 se produjeron algunos cambios normativos que abrieron la pregunta de si existe negociación colectiva más allá de esta negociación reglada, o de lo que es la negociación colectiva interempresa, que es otro tipo de negociación reglada, que sí que es una especificidad, es una cosa que solo existe en Chile hasta donde yo sé, que es como hacer negociaciones de empresa, pero más de una empresa, pero que en definitiva responde también a esta idea acotada de dónde se realiza, en qué ámbito de negociación, y con una intensa intervención legal. Y existiendo la negociación colectiva de los trabajadores de temporada, no es, que también son reglas muy desmejoradas, incluso en comparación con las otras. Tenemos un artículo 314 que establece una negociación voluntaria,
y que ustedes ya deben haber escuchado o haber notado que modifica algo que existía antes del 2016, que era el artículo 314 bis, que decía expresamente que esa negociación colectiva no tenía derecho a huelga. Y al eliminarse esta frase se abrió una ventana con respecto a qué interpretación y cuáles son los mejores efectos jurídicos que uno podría asignarle a esa negociación colectiva que no tiene reglas y que podría acceder al derecho de huelga directamente conectado desde la Constitución, y entonces claramente como una consecuencia de que el derecho de huelga se entienda como un derecho fundamental. Esa es una primera gran cuestión que tenemos que tratar. Yo no los puedo ver como ocurre en los Zoom, pero también los invito a que en el chat vayan poniendo comentarios o preguntas para yo poder ir incorporando eso en la exposición y también tener un poco como la vuelta de cómo se va escuchando esta clase, si nos vamos entendiendo y para que pueda ser un poquito más dinámico, porque mal que mal vamos a estar aquí un poquito más de una hora. Entonces, el artículo 314 establece la negociación colectiva no reglada o voluntaria y qué importancia puede tener el que acceda al derecho de huelga a partir de la Constitución. Primero, una cuestión bien concreta que es que no tenga que someterse la huelga a todos esos pasos que tiene el poder llegar al ejercicio de derecho de huelga en una negociación colectiva arreglada. Es decir, que yo tengo que esperar que pase el plazo, que llegue el momento en que la ley dice que yo puedo votar la huelga, que la papeleta tiene que plantear las opciones, última oferta o huelga, que tengo que esperar ahora 5 días para ver si voy a una mediación obligatoria ante la inspección del trabajo, desde un punto de vista del ejercicio del derecho es más simple. Por otra parte, algunos sostienen que no respondería a la idea, por ejemplo, de que se tienen que prestar servicios mínimos. El problema es que si bien estas ideas están instaladas doctrinalmente, es decir, desde la gente que estudia y plantea propuestas, desde la óptica del investigador, del que estudia este tema, eh, no hay casos, no hay casos, o digamos, hay algunos casos que a mí me gustaría comentar con ustedes, pero que de partida no se encasillan en estas categorías. Incluso pueden haberse producido casos bien polémicos y que no se han analizado desde esta óptica. Pero digamos que ese planteamiento es interesante. Otra cosa es por qué sería relevante una negociación colectiva que escape incluso a la idea de que la negociación colectiva es la negociación colectiva de un contrato colectivo o de los que ahora se llaman instrumentos colectivos en general. ¿Sí? Donde también se abre un campo de acción si es que uno dice la negociación colectiva no es solo la negociación de un contrato. La idea del conflicto colectivo, es decir, y que incluso que existía en otras épocas en la legislación chilena bajo el código del año 31, en realidad no estaba circunscrito a negociaciones colectivas de contratos, sino que la negociación tenía el sentido propio de la idea de la acción sindical como una acción que es negociadora, y negociar no se reduce a que yo cada cierto tiempo negocie un contrato, sino que incluso si la ley así lo quiere establecer, un sindicato lo que está haciendo es permanentemente negociar conflictos colectivos, ¿no? Eh, Algunos pueden tener vinculación con el contrato, por ejemplo, el incumplimiento de un contrato. O sea, si mi contrato colectivo no es respetado, no es aplicado de acuerdo a lo que yo entiendo que debería ser la interpretación de ese contrato, yo puedo plantear un conflicto ante mi empleador. O bien otro camino es llevarlo a los tribunales, ¿cierto?
Pero por otra parte existen como las relaciones laborales, las relaciones sindicales o como se llaman en algunos países, las relaciones industriales, eh, son dinámicas y se producen todo el tiempo y todo el tiempo podemos tener distintos choques de interés con el empleador y estos choques de intereses se negocian. Y eso también está cubierto por la idea de la negociación que hacen los sindicatos. Y en ese espacio, por ejemplo, uno podría plantearse, ¿cabe un derecho de huelga? Sin estar vinculado a la negociación colectiva de un contrato, yo podría decir, si existen, por ejemplo, condiciones de higiene y seguridad eh, riesgosas, yo estoy autorizada como organización sindical a realizar una huelga. ¿Cuál sería la respuesta a eso? De acuerdo a nuestro sistema de reglas. Piensen, por ejemplo, en lo que ocurrió hace o sea, ya varios años atrás, los hechos ocurridos en la mina San José, ese es un caso paradigmático que también puso a la luz todas las dificultades que tienen las organizaciones sindicales para realizar su acción y cumplir su función fiscalizadora, garante de derechos, y que tenía que ver con que el sindicato había hecho todo lo que la legislación le permite para intentar resguardar a sus afiliados de condiciones de trabajo que eran riesgosas para su vida. Cuando se cae la mina, se hace público que ese sindicato había ido con una acción de protección a la Corte de Apelaciones de Copiapó, que a través de la Dirección del Trabajo habían denunciado esto y que incluso se había cerrado la mina y después se había vuelto a reabrir, se había denunciado antes en Nagiomín, es decir, el sindicato no estuvo inactivo e intentó agotar todas las instancias que tenía a la mano, pero y en esa época José Luis Ugarte escribió un artículo a propósito de eso que tiene un título muy bonito que se llama eh, El trabajador en su soledad, o si no lo recuerdo mal, y que es esta idea de que en definitiva el sistema lo que había convencido de alguna manera a los trabajadores y a las organizaciones sindicales es que no tenía derecho a paralizar su actividad o alterar la normalidad productiva por medio de una huelga, qué es lo lógico que tendría que haber ocurrido si es que tengo motivos tan potentes como para poder decidir que no voy a seguir participando de una normalidad productiva y realizando una huelga. En estos 10 años, ¿cuánto ha avanzado el sistema? Eso también es una pregunta interesante. ¿Qué tan lejos estamos de esa idea? Y entonces, si bien el legislador no hizo esfuerzos expresos o conscientes para intentar abrir esas vías a la acción de la organización sindical y, por ejemplo, hacer una declaración con respecto al derecho de huelga que lo desamarrara de la negociación colectiva, ocurrió esto que les señalaba, que la negociación colectiva no reglada se entiende que tiene derecho a huelga, pero además de eso se instaló por la vía de la interpretación de los tribunales, y quizás esto se los han comentado en otras sesiones, que los tribunales laborales y los tribunales superiores, como ocurre con la Corte Suprema, han sido se han ido alineando con la comprensión del derecho a huelga como un derecho fundamental. Y entonces, si bien la legislación no avanzó, los tribunales de justicia probablemente sí estarían en condiciones de declarar que una huelga producida fuera del contexto de una negociación colectiva de un contrato, pero sí vinculados a un conflicto colectivo como el que les estoy comentando, habilitaría al ejercicio del derecho de huelga. ¿Qué problema subsiste con esto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, una organización sindical decide realizar una huelga fuera del contexto de la negociación de un contrato, pero
pero en un conflicto declarado, por ejemplo, en relación con condiciones de higiene y seguridad, y incluso podríamos vincularlo a la pandemia, que hay casos que se han dado en este año que respondían a esta idea. ¿Cuál es el problema que se mantiene en el sistema, en el sistema laboral chileno? Yo les voy a pedir que si hay gente ahí, porque como les digo yo no los puedo ver, sería bueno que intervengan de alguna manera. No sé si ustedes se pueden dar el audio o pueden escribir en el chat. Bueno, lo que ocurrió es que, o lo que podría ocurrir en estos casos es que los empleadores intenten despedir a trabajadores que hayan paralizado sus actividades por razones de este tipo y como ya hay sentencias en este sentido, esos despidos no van a ser calificados como despidos justificados por alguna de las causales que tienen vinculación con esto, por ejemplo, el abandono del trabajo, la negativa injustificada a trabajar, porque estas causales exigen una cuestión que es la falta de justificación, ¿cierto? Y los tribunales al día de hoy están en condiciones de declarar que paralizar por razones de higiene o seguridad, por ejemplo, eh, es una razón más que justificada y fundamentaría en esa sentencia en el derecho de huelga como derecho fundamental, pero aún así nos sigue faltando algo importante. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el efecto de esa sentencia? Si es que el problema se centra en esta idea de la justificación del despido. El punto va a estar en que esos despidos se van a declarar injustificados y tendrán el recargo legal que corresponda, pero no van a producir el efecto propio de un caso como este, en que estamos, por un lado, estamos diciendo que el derecho de huelga es un derecho fundamental, y por otro, que ejercido este derecho en este sentido, ante el despido lo que se va a producir es un incremento de una indemnización, pero no va a ocurrir que esos trabajadores sean reincorporados a sus puestos de trabajo, que es el efecto propio de un acto que va en contra de la Constitución. No sé si me siguen con este razonamiento. O sea, si yo digo que yo estoy ejerciendo mi derecho de huelga directamente desde la garantía constitucional, el amparo que yo debería recibir es que yo no sea privada de mi puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un punto importante que debiera ser rediseñado con una futura legislación laboral. Ustedes me podrían haber dicho, bueno, pero lo que pasa es que el derecho de huelga no está establecido en esos términos en la Constitución del 80. Y efectivamente, si uno revisa la Constitución del 80 y en particular el artículo 19, se va a dar cuenta que no dice el derecho de huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras, sino que dice lo que ustedes saben, que es que este derecho no puede ser ejercido por los funcionarios públicos. A lo largo de los años, también ustedes ya deben saber que se fue por la vía de la interpretación, entendiendo que por un lado si estaba nombrado en términos negativos, es decir, se nombraba para excluir a trabajadores de este derecho expresamente, como ocurre con los funcionarios públicos, se tenía que entender que la regla general entonces era que este derecho existía, que es lo que se llama interpretación implícita. Pero además, por la vía del artículo 5 de la Constitución, entran a nuestra legislación, a nuestro ordenamiento jurídico más bien, los tratados internacionales que tienen el derecho de huelga declarado en los distintos convenios, sobre todo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 8, o el Pacto de San José de Costa Rica, en que
el protocolo de San Salvador también menciona el derecho de huelga como un derecho fundamental. Es decir, base normativa tenemos, pero hasta donde yo conozco y la jurisprudencia disponible, incluso de los últimos años que han tendido a ser más progresistas, no conozco un caso en que habiéndose ejercido un derecho de huelga directamente vinculado con la Constitución y ante un conflicto colectivo distinto a la negociación de un contrato colectivo, se haya ordenado que los trabajadores sean reincorporados, que es el efecto propio de un acto inconstitucional, como sería lo que corresponde siguiendo este tipo de interpretación. Eso por una parte. ¿Qué otras cosas son interesantes a la hora de pensar en una negociación colectiva fuera de las reglas de la negociación colectiva reglada? ¿Qué es un interés colectivo para ustedes? Porque si entendemos que la negociación colectiva lo vamos a tomar como una noción amplia que cubre la conflictividad laboral, o sea, cada vez que yo tengo un petitorio, que no necesariamente se tiene que traducir en la negociación cada cierto tiempo de un contrato colectivo, sino que es un petitorio y ese petitorio puede llevar a un conflicto que de no resolverse acceda al derecho de huelga. Pero es importante preguntarse entonces ¿a qué le llamamos interés colectivo? El interés colectivo se reduce al artículo 306, que también es una norma del libro cuarto que nos dice qué se puede negociar en un contrato, o en realidad tenemos que pensar en el interés colectivo como una construcción más amplia. ¿A qué le llaman ustedes interés colectivo? Y es aquí entonces donde algunos dicen el interés colectivo es un interés general, es un interés que va, que está entre el interés público, que no alcanza a ser un interés público, como por ejemplo el que se intenta definir por medio de las leyes, a través de la política, pero no es un interés privado. Y entonces un interés que está entre medio de estas dos puntas, y el interés colectivo no es tampoco dicen algunos tratadistas, no es la suma de intereses individuales de harta gente. No porque sea un interés de cada uno de nosotros, lo sumamos y eso da lugar a un interés colectivo. En definitiva, la noción más clara del interés colectivo está dada no por el tipo de interés o que responda a una cierta, a lo mejor, lógica de bien común o de interés público, sino que es aquello, lo que sea, que la organización sindical se haya propuesto deliberando o creando una voluntad colectiva, o sea, lo que la organización sindical define como su interés por medio de una toma de decisión de su asamblea, eso es un interés colectivo. Y ese interés colectivo puede ser defendido y en caso que no se logre llegar a ciertos acuerdos, debería estar resguardado también por el derecho a la autotutela, cuya manifestación más importante, la autotutela, es decir, el poder defenderse por la propia mano, y la huelga es una forma de defenderse por la propia mano. Entonces ahí vemos que van creciendo un poco las categorías y por qué es importante hablarlo en una escuela sindical. Porque el sistema legal chileno mantenido por tantos años, pero incluso si salimos de la idea de que el plan laboral es como el hito fundacional de nuestro sistema, si miramos hacia atrás, nuestro sistema sindical siempre ha tenido excesiva intervención legal, reglas, procedimientos, plazos, etcétera, eh, y ya en su punto máximo, que tiene que ver con las normas de la dictadura, que como ustedes habrán escuchado hasta el cansancio, establecen las bases del sistema hasta hoy, eso genera una cultura jurídico-sindical, si ustedes quieren. Y esa cultura
en el fondo es sentirnos oprimidos por la legislación, es decir, y que no hay más, que estas son las reglas y esto es lo posible. Y ocurre que nuestro sistema es un sistema muy atípico, probablemente siempre como caso ejemplar de lo que no se debe hacer, de la lógica contraria a la acción sindical. La acción sindical normalmente está marcada por la idea de la libertad, de poder centrar la propia acción en los intereses que uno libremente se determine, amparados por el derecho de huelga. Y entonces eso hace que incluso las organizaciones sindicales se ciñan solas a ciertos parámetros. Muy sintomático en alguna época el que los sindicatos solían declarar la huelga y decían huelga legal, como tratando de dejar claro que habían cumplido con todos los pasos de la ley, todas las que habían hecho todo lo que la ley dice. Y eso demuestra que entonces estaba instalada la idea de que por fuera de esas reglas no hay nada. ¿Bien? Y en realidad existen formas de fundamentar que podría haber acción sindical y planteamientos de conflictos colectivos que lleven a distintos tipos de negociaciones y que tendrían que estar amparados por el derecho de huelga. Les voy a poner un ejemplo que cae muy mal, pero que puede ser descriptivo y además nos puede llevar a otra reflexión que es importante, que tiene que ver con que la acción colectiva, la acción de trabajadores organizados, eh, no recibe su fuerza de la ley, que es lo que, y eso es, y así funciona el sistema sindical normalmente. Eh, la muy infame paralización de los choferes de camiones hace unos meses atrás, si asumimos que los choferes no son los dueños de los camiones, ¿qué tipo de acciones desplegaron? ¿Qué es paralizar los camiones y estacionarlos y obstruir las carreteras? Uno podría plantear que esa acción es una huelga. Ustedes pueden decir, no, porque no son trabajadores. Bueno, no nos vayamos como al fondo del problema político ahí, pero aceptemos la categoría de que son choferes, que son trabajadores, no son los dueños. ¿Qué estaban haciendo ellos, al menos de acuerdo a lo que le comunicaban a la opinión pública? ¿Estaban negociando un contrato colectivo? No, estaban paralizando su labor porque estaban presionando al Congreso y al gobierno por una legislación. Esa legislación era una legislación laboral. Ahí vienen otras cuestiones que los sistemas discuten, hasta dónde puede llegar la acción de los trabajadores organizados. Por eso les decía, uno se tiene que preguntar cuál es el interés colectivo. El interés colectivo de antemano está definido por la idea de que tienen que ser estrictas condiciones de trabajo, o los trabajadores organizados pueden intentar incidir en políticas públicas. Por ejemplo, eh, confederaciones sindicales, supongamos, podrían intervenir en lo que sea el futuro proyecto de reforma a la seguridad social. Ahí vemos, o sea, que va aumentando el radio de acción. Los sistemas, en la medida que las organizaciones sindicales son de más alto nivel, o sea, en el sentido alto nivel que son de carácter nacional, tipo centrales sindicales, confederaciones sindicales, que representan a sectores productivos completos, no tienen problema en permitirle a las organizaciones realizar huelgas que pueden ser de carácter nacional y que pueden estar conectadas a intereses que escapen a esta idea de que yo negocio mis muy directas condiciones de trabajo, sino que yo podría estar buscando, por ejemplo, que se promulgue la ley de 48 horas, 48 horas, perdón, de 40 horas. Bien, y ahí estamos haciendo un paso más, estamos diciendo las organizaciones de trabajadores pueden tener una acción que ni siquiera se dirija a sus empleadores, sino que se dirigen al poder público, y esas son acciones de negociación que también
se entiende que pueden realizarla en las organizaciones sindicales que tengan la fuerza para hacerlo. ¿Bien? Volviendo al ejemplo de los camioneros, porque ese ejemplo incluso va un paso más allá, que tiene que ver con una agenda de seguridad pública. Y ahí ya llegamos a un territorio un poquito más complejo, más peligroso, porque el que se incida en normas que tienen que ver con el orden es uno de los casos quizás más polémicos en materia de organización de derecho sindical. Fíjense que un límite incluso de los sistemas más garantistas de la autonomía de las organizaciones sindicales, un límite claro, que no existe un sistema que haya ido más allá, es decir, que no se pueden plantear petitorios que se vinculen a la subversión del orden establecido, de los gobiernos legítimamente constituidos, no pueden llevar a una crisis de los gobiernos porque se entiende que ahí ya es una cuestión que en el fondo está desbordando el propio sistema. Por eso es que el caso de los camioneros nos permite ir iluminando ciertos puntos, sobre todo para la conclusión muy obvia, que es, siendo que ellos ejercieron un derecho de huelga completamente VIP, o sea, con un tratamiento además VIP porque eran custodiados hasta por las fuerzas de seguridad, uno podría decir, bueno, entonces, si se les permitió todo a algunos, ¿por qué no a otros? O sea, y eso solo puede ser respondido desde el punto de vista de que las relaciones de fuerza son muy determinantes en las relaciones colectivas. Es decir, si yo pertenezco, incluso ni siquiera en este caso, por ejemplo, es determinante que yo tenga muchísimos afiliados, que mi fuerza provengan de este gran número de trabajadores que yo tengo, adherentes a mi organización, sino que la fuerza está dada por el tipo de actividad en el que yo me desempeño. Y en eso, por el área de transporte de los países siempre es un área clave, delicada, en que la organización de trabajadores va a tener poder. Un caso paradigmático, por ejemplo, es el de los sindicatos de pilotos de aeronaves, que pueden ser muy poquitas personas, pero una paralización de esa actividad puede cerrar un aeropuerto y por lo tanto le cierra prácticamente las comunicaciones a un país o una parte importante de sus comunicaciones y de sus flujos con el resto del mundo. Entonces, vemos que dependiendo del espacio donde se desempeñan o las áreas de la economía o las tareas que realizan, las organizaciones sindicales logran hacer más cosas, muchísimas más cosas de las que están permitidas en la ley y ese es un dato importante a tener en cuenta. Por otra parte, ¿qué otras cosas son interesantes de reflexionar a propósito de la organización, de la acción de los sindicatos? Eh, una pregunta. ¿Qué sabemos que han hecho las organizaciones sindicales no solo en Chile, sino que en distintos países a partir de la pandemia? ¿Conocemos casos en que hayan habido paralizaciones producto de las condiciones riesgosas de funcionamiento? Esa es una cuestión que vale la pena pensar porque en este año se ha visto que las organizaciones sindicales, la pandemia tiene una característica que es que se presenta con mayor intensidad en las capitales, incluso no en las capitales políticas, sino que en las capitales económicas de los países. Es decir, el COVID se da en las ciudades más industrializadas de cada país, en donde existe una mayor concentración de la población, digamos, en los centros económicos de cada país. ¿Y qué papel ha cumplido el sindicato ahí?
La verdad es que el sindicato ahí también demuestra ciertos límites que tienen que ver con con que es una estructura que se crea en torno a a la empresa, a la industria. Es decir, el sindicato nace en el seno de las relaciones productivas y eso, y fíjense que por eso es que se dice que el sindicato nunca alcanza a ser completamente el interés común, porque su interés está limitado también por las condiciones de producción. Y eso se vio muy claramente este año, porque, porque los sindicatos y sindicatos con poder, sindicatos fuertes, por ejemplo, en Italia, la Lombardía es prácticamente la única región de industria internacional de Italia. Y uno se pregunta por qué si la legislación, que es una de las más respetuosas de la autonomía sindical y que reconoce el derecho de huelga en su máxima expresión, por qué estas organizaciones sindicales no habrán parado y no pararon hasta que tuvo que venir un acto de autoridad, de gobierno que ordenara la paralización, pero ellos teniendo a la mano un derecho de huelga potente, que no está circunscrito a intereses predefinidos, sino que son aquellos que la organización sindical se plantea, eh, no paralizaron porque esas organizaciones sindicales participaban de la idea de que no se podía parar. También les planteo, en Chile no es que estemos exentos de casos de este tipo, pero por ejemplo Antofagasta, que es una de las regiones más golpeadas por la pandemia, han tenido procesos, han seguido, para empezar, con prácticamente normalidad productiva y sabemos que ahí hay organizaciones sindicales muy fuertes que tienen capacidad de paralizar y que paralizan la minería cuando lo estiman conveniente. ¿Por qué eso no habrá ocurrido? Bueno, entonces eso se los planteo como como una cuestión para que, o sea, parte del debate, pero también como esta es una sesión dedicada a reflexionar respecto a la negociación colectiva fuera del código y sobre todo fuera de esta idea de que la negociación colectiva es la estricta negociación de un contrato, aquí se han desplegado negociaciones. Lo importante o quizás una cuestión que siempre tiene que estar resguardada es que si yo negocio, por ejemplo, yo negocio ciertos riesgos, como ha ocurrido en las actividades que incluso por ley o por decreto de autoridad han tenido que mantener su funcionamiento, lo mínimo que se debe permitir es que las organizaciones de trabajadores puedan negociar algo a cambio, alguna reciprocidad en los riesgos y en los sacrificios. O sea, porque si a mí se me va a hacer partícipe de mantener la productividad con miras a una cuestión que es relevante, como es la economía de los países, eso lo básico que tiene que tener como contrapeso es recibir algo a cambio que parezca relativamente equivalente. Es polémico porque algunos podrían decir esas son cosas que no se pueden negociar, pero ahí volvemos a esta idea de que, que el interés colectivo es el interés de los trabajadores y trabajadoras que organizados y con cierto poder de negociación definen cuál es su interés en cada caso concreto. Lo que hemos visto también es los límites que pueden tener ese interés. Las organizaciones sindicales forman parte del ámbito de la empresa. No existen sindicatos que no tengan que ver con la producción, con con la empresa o con la realización de servicios. Ese es digamos, su horizonte. Eh, pero también vemos que en la práctica ese tipo de negociaciones existen. Y que se realicen ahí donde existe poder de negociación. Una cuestión distinta es que donde no existe ese poder, el legislador debe ser particularmente preocupado de, de crear las condiciones o de promover esa acción sindical. Bien, hasta acá son las ideas sobre las cuales yo pensaba que podíamos tener una conversación. Y si no estoy viendo mal, no veo preguntas en el chat ni reacciones. Eh, Amaro, no sé si estás por ahí.
Sí, no sé, aprovechar el tiempo para que si alguien tiene alguna duda que la haga. Eh, Ahí creo que están haciendo comentarios. Bueno, de cualquier forma, muchísimas gracias, profe, eh, ¿Mm? por el tiempo, por la clase. Eh, bueno, siempre un agrado tenerla acá, en realidad. Eh, Esperamos que para futuras ediciones también podamos cobrar podamos tenerla acá. Ya sea, bueno, si es presencial es un poco más complejo, pero si esto sigue Ujú. así, Ya pues, ustedes dirán y que tengan una buena continuación de la escuela sindical. gracias, profe. Y Ya, en todo que caso, estén muy, ¿sí? si usted quiere, en realidad podemos esperar si es que hay más preguntas o cosas así, porque eh, nos están diciendo que desde el comienzo hay más comentarios. Pero yo tengo entendido que la profe lo ha ido comentando. Es que a mí no me ha aparecido ningún comentario, ni una Ah, ya. pregunta, ni nada, entonces es muy raro, pues, A o ver, sea, pues es como que yo estuviera hablándole a la pared, porque profe, además no les veo las caras. y si usted, mira, a su derecha, ¿Sí? debería tener como varios signos, ¿Ya? ¿ya? El de más arriba que dice comments y un cuadradito con, como con un... Ya, espérate. Hola, muy buenas tardes. Y saludos, Ahí está. muchos saludos. Ya, no, no, que sacan, no hacen nada, igual los derechos humanos ayudan a la gente, puro critican. Ya, hola, buenas tardes. Así que no, aquí son como tallas internas. Eh, Saludos, saludos, saludos. Claudio ha hecho algunas preguntas en el chat. Ya, Jorge, aquí hay una pregunta. Ya. Siendo un proceso no reglado, ¿sería factible la huelga? Bueno, eso es lo que les intenté plantear, que es, sería factible, pero con un riesgo muy grande para las organizaciones sindicales, que es la posibilidad de ser despedidos, porque ahí hay falta de norma. Y si uno le tocara asesorar al sindicato, tendría que ser muy claro en decir que no existen sentencias en que los jueces, por ejemplo, se hayan jugado por una nulidad del acto y hayan ordenado la reincorporación. Es sostenible jurídicamente, pero no, pero sostenible jurídicamente yendo a un tribunal, caso en el cual no hay ningún control sobre el resultado. O sea, son juicios que se pueden perder y entonces son riesgos grandes que corren las organizaciones sindicales cuando realizan este tipo de decisiones. Eh, ya, con respecto, ya, con los grupos negociadores pasa algo similar. En la primera etapa tras la promulgación de la ley 20.940, el 2016, el dictamen de la Dirección del Trabajo fue que habían desaparecido los grupos negociadores, adhiriéndose a una interpretación que tenía que ver con que la sentencia del Tribunal Constitucional había eliminado los artículos, los había eliminado incluso, pero por una razón completamente opuesta, que era que tenía que reincorporarse al proyecto el grupo negociador en pleno y no como lo había hecho la propuesta Bachelet de decir el grupo negociador subsiste a falta de sindicato, que es lo acorde a la normativa OIT. Eh, y entonces, eh, y entonces el dictamen se adhiere a esta idea porque, como ustedes saben, el gobierno nunca presentó nuevos artículos para rediseñar a los grupos negociadores, pero ocurrió que después, con el cambio de gobierno, llegó a la dirección del trabajo el director del trabajo de apellido Peñalosa, por lo tanto el dictamen se conoce como dictamen Peñalosa, que escribe prácticamente él solo porque es el único que lo firma. Normalmente los dictámenes se firman por el jefe de la unidad de dictámenes. Y él dice que sí, que los grupos negociadores siguen existiendo. Y esa disputa, y ese es el problema cuando la ley es fallida, técnicamente confusa, que quedamos entregados a interpretaciones. La Dirección del Trabajo entonces modifica su interpretación, le da reconocimiento al grupo negociador, pero los tribunales laborales no.
El problema es que al sindicato le toca pensar que si va a impugnar, por ejemplo, la negociación de un grupo negociador, va a tener que ir a un tribunal. Y ese es el peor escenario para las relaciones sindicales. Si el ir a un tribunal, un sindicato siempre debería pensar que estar llegando al tribunal en un punto es una muestra de su falta de capacidad negociadora. Los tribunales laborales con relación a los sindicatos deberían intervenir estrictamente en prácticas antisindicales, eh, temas de fuero, pero no como ocurre en nuestra normativa que prácticamente todo puede terminar llegando al tribunal. Eh, es que los comités paritarios no son sindicatos y los sindicatos, pero allí dice los comités paritarios que están dispuestos por ley también tienen algo que decir en este punto. Los comités paritarios son una instancia muy, muy importante, pero que son paritarios, están compuestos por representantes de los trabajadores y de los empleadores, tienen una finalidad vinculada a la higiene y seguridad, pero no se rigen por la normativa de una organización sindical. Y entonces, dada su composición, ustedes saben que existe un principio en materia sindical que es que un sindicato no puede tener composición mixta. Es decir, los sindicatos no pueden estar conformados por representantes de trabajadores y empleadores. Entonces, el comité paritario es una figura distinta, con un espacio de acción importante, pero que no tiene que ver con la legislación sindical. Eh, ya, aquí hay una pregunta que es si en el fondo, si existen las huelgas de solidaridad en nuestro sistema. Si un sindicato de Arica está en huelga, ¿pueden los otros sindicatos de otras regiones apoyar la huelga? ¿Qué se puede hacer y qué costo tiene? Un poco acá hay que decir que la huelga de solidaridad tiene normas internacionales que la apoyan, la doctrina o el cuerpo jurídico de la OIT eh, reconoce la huelga de solidaridad. Esta idea de que es válida, es legítima la huelga que un sindicato realiza en favor de otro. En nuestro sistema eso no está expresamente reconocido y no forma parte de lo que les señalaba antes, que es como de lo que nosotros entendemos que se puede. Entonces, ¿qué ocurre? Que técnicamente yo les podría decir, incluso un tribunal podría declarar que la huelga es legítima, y ahí se daría un problema interesante, que es, bueno, si la huelga es legítima, mal podría entonces aceptarse que se despidiera en represalia a quienes adhirieron a una huelga de solidaridad. Entonces, la respuesta es que se podría entender legal dentro de nuestro sistema, pero es arriesgada y la respuesta final la tendrían los tribunales. Ya, las huelgas atípicas. Aquí Claudio Neil pregunta, ¿qué pasa cuando uno paraliza por 15 o 30 minutos actividades y qué pasaría en ese caso con las huelgas de brazos caídos? Esto, claro, sería una forma de huelga atípica, porque no, de hecho no se circunscribe a ningún conflicto en particular, o puede ser una huelga que no tenga nada que ver con la negociación de un contrato, pero que es atípica además con respecto a lo que nosotros solemos entender por huelga, que es para dejar de trabajar. Y entonces la huelga desde el punto de vista de la Constitución no está circunscrita a una modalidad específica, o sea, al hecho del no trabajo hasta llegar a un resultado. Y yo les diría que esa no es una huelga tan arriesgada, o sea, paralizar la actividad ahí, primero porque no calza con ninguna de las causales de despido. Segundo, porque media hora de paralización no tiene estas características de hacer de dejar de cumplir el contrato de manera grave. Por otra parte, estaría fundada en el ejercicio de un derecho fundamental. Y finalmente, piensen ustedes que es, por ejemplo, el tipo
de paralización o de huelga que han realizado los jueces, la gente del Poder Judicial, cuando dicen que para reivindicar sus propios intereses, y ustedes saben que el funcionario público tiene prohibido el derecho de huelga y que incluso en la doctrina internacional o la doctrina OIT, los jueces son un caso crítico porque son representantes del poder estatal y se discute que el Poder Judicial es uno de los ejemplos más polémicos. Pero, y aquí vuelvo sobre la idea anterior, fíjense hasta qué punto cuando por el lugar donde tú estás eres relevante y tienes poder, todo lo que se deja de considerar y que no hay problema en aceptarte un tipo de protesta, que en este caso sería típica, y los jueces hacen jornadas de reflexión. Y la jornada de reflexión es, por ejemplo, paralizar la actividad un mediodía. Entonces, ese es un tipo de acción que a mí me parece que no arriesga tanto y que estaría cubierta por la idea de la huelga fuera de la negociación colectiva. La garantía de indemnidad, preguntan aquí, pero eso no debería iniciar una acción de tutela por garantía de indemnidad. A tal punto nuestro sistema no resguarda que actos vulneratorios de derechos fundamentales, como ocurriría, por ejemplo, una represalia, en este caso, producto del ejercicio de la huelga como derecho fundamental. Pero la garantía de indemnidad, ustedes saben que no tiene como consecuencia que se reincorpore al trabajador. La garantía de indemnidad lo que te aumenta es la indemnización. Por eso les digo que en nuestro sistema siempre hay una pata absolutamente coja que tiene que ver con las consecuencias de los actos contrarios a derechos fundamentales. Ya aquí, bueno, eso, el comentario que pone aquí, te seguimos, pero cuando comemos con lo que ganamos con nuestro sueldo, la legislación nos protege. Yo en eso también he querido ser muy cuidadosa en decirle, estas son opciones, eh, son planteamientos, pero que en lo concreto son arriesgados y por eso es que este tipo de acciones no cualquier organización sindical las puede adoptar. Son más bien, incluso yo les diría que son como es importante que organizaciones sindicales que tengan poder intenten realizar explorar estos caminos, pero por supuesto que no son fáciles y que no son para todo tipo de sindicato y mucho menos en Chile. Podemos hacer una negociación no reglada con huelga antes que se dicte la sentencia definitiva en una demanda por multiroot. Lo que pasa es que ahí volvemos un poco sobre la misma cuestión, que es que ustedes tendrían que estar seguros que si hacen una huelga, esa acción va a ser lo suficientemente disruptiva para el empleador como para eh, o a ver cómo decirlo, llevarlo a la negociación. Esos son juicios concretos que solo la organización lo puede saber. Por lo que les decía, porque perfectamente el empleador incluso puede proceder a despedir, pero también es importante saber esto, que en otros sistemas la negociación colectiva es prácticamente eso. O sea, se te entrega un derecho de huelga para que tú puedas con toda la eficacia posible paralizar la producción y ese solo hecho hace que tú negocies. Incluso es una especie también es una cuestión que existe en Chile y que no existe en la mayoría de los países, que es esta obligación de salir con un resultado, porque los sistemas apuestan a que la huelga es tan potente que los empleadores llegan, o sea, se produce la negociación, pero no es la ley a la que te obliga a salir o con un arbitraje o con un contrato o con el contrato, con el contrato anterior, si es que nos fue mal y decidimos congelar el contrato que existía por otros 16 meses. Eh, entonces, sí podrían intentar una negociación, pero todo eso depende de cuántas posibilidades le vean a ustedes a su propia huelga y además a que esto es una cuestión que en Chile terminarían definiendo los tribunales.
y el tribunal, o sea, uno de los tribunales puede perder o ganar. Yo creo que la de Manuel Moreno la ha estado respondiendo, que es que en el caso hipotético llegar a una huelga fuera de la negociación colectiva, ¿cuáles son los resguardos? No son buenos los resguardos, pero es que y no son solo buenos en este caso, sino como les decía, piensen que las vulneraciones de derechos fundamentales no tienen algo que existe en todos los sistemas solo por la lógica de que si el acto va en contra de un derecho garantizado en la Constitución, tiene que declararse nulo, y cuando algo es nulo, tiene que retrotraerse al estado anterior, y entonces casi por imperativo del derecho, o sea, la única consecuencia posible es que a uno lo reincorporen, y nuestro sistema no contempla eso, y los jueces no se han juzgado, por ejemplo, a través de las medidas de reparación, cuando la ley dice el juez tiene que garantizar que se retrotraiga o que se deje sin efecto las consecuencias del acto que vulneró derechos fundamentales. Si una de las consecuencias fue el despido, los jueces podrían declarar que se tiene que reincorporar por ese solo precepto legal, pero no hay sentencias que se hayan fundado en eso. Pero también hay que decir que yo por lo menos no conozco casos en que los litigantes lo hayan planteado también. O sea, y ahí sigue siendo como el espacio de la litigación estratégica, o si un sindicato siente que tiene las condiciones de poder y plantea esto y lleva su caso hasta los tribunales, es así como también se van modificando los sistemas en la medida que los actores van también arriesgándose más con respecto a las estrategias fácticas y también las estrategias judiciales que pueden desarrollar. Eh, Bueno, hay una norma específica en materia de higiene y seguridad, que es como si fuera un derecho de huelga específico que se incorporó hace algunos años, que es el artículo 184 bis, pero lo tienen que alegar específicamente por esa vía, porque dice expresamente que no pueden sufrir un menoscabo por haber, y que esa es una norma que surge un poco a propósito del caso que les conté primero, eh, el de la mina San José. O sea, cuando son condiciones que ponen en riesgo la vida, la seguridad de los trabajadores, se invoca ese artículo específico que es el 184 bis, y que uno lo puede leer como una especie de derecho de huelga especial de la ley, vinculado a normas de higiene y seguridad, y que tiene la gracia, y que se invocó mucho en la pandemia, que tiene la gracia de que dice expresamente que no se puede sufrir menoscabo por haber realizado esta acción. Parece que ahí con eso ya revisé todo, ¿no? El conflicto colectivo es la base material de la huelga. Fuera de la cuáles son las formalidades, etapas de desarrollo que no conoce el derecho comparado para el desarrollo del conflicto colectivo ejercicio de la huelga. Bueno, eso es lo que quise decir antes. Las negociaciones colectivas son muy simples en la ley, muy simples. Si es algunos te establecerán alguna formalidad con respecto a cómo comunicar el petitorio, supongamos. Y ese es otro tema que ustedes seguramente han visto en otros momentos, establecen deberes a propósito de los servicios esenciales en los servicios mínimos. Cuando uno corresponde a ese ámbito, digamos, cuando uno forma parte de los llamados servicios mínimos, los servicios esenciales, ahí se establecen algunos requisitos legales, por ejemplo, el preaviso, que yo le comunique a la población cuáles son los servicios mínimos que yo voy a entregar, pero salvo esos casos, las negociaciones colectivas son muy desformalizadas, y es como usted negocie cuando corresponda, y lo que va a llevar a que haya una mesa de negociaciones que usted tiene derecho a huelga. Pero si usted no le resulta, incluso usted puede salir con nada, puede salir sin un contrato. Está muy bien entregado al ejercicio de fuerza, y no a que la ley procedimentalice todo.
Saludos, Cristian. Hay comentarios. Ya, me parece que revisé ahora sí todas las preguntas. Amaro, Profesora, ahora sí, muchas gracias. Disculpe por lo de antes, no me di cuenta, le había dicho. es que de verdad yo decía, pero si podría estar desconectada y no me haber dado cuenta. No se preocupe. Disculpen también a las personas que están presentes hoy día. No caché. Fue un error mío. Pero entonces, eso. Muchísimas gracias, profesora, por estar aquí hoy día y esperamos tenerla de nuevo en otra instancia. Sí, por supuesto. Ya, que estén muy bien. Que esté muy bien, cuídese. Saludos, chao. Saludos, chao. Bueno, con esto damos término a la clase. Insisto nuevamente, disculpen por ahí el error de comunicación, de estar más pendiente de repente. La próxima semana tenemos la clase de estado de balance y la idea es que venga un contador o alguna persona especializada en eso, ¿ya? Y estén atentos al correo porque vamos a confirmar el día en que se va a realizar esa clase, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense, que estén muy bien.